Bienvenidas una vez más a nuestro estudio bíblico. Hoy quiero compartir un principio poderoso que puede transformar nuestros hogares, nuestras amistades, nuestro ministerio e incluso nuestra relación con nuestros hijos. Es una idea sencilla pero profundamente bíblica. Si deseas ayudar a una persona a mejorar una cualidad, comienza a tratarla como si esa cualidad ya fuera una de sus mejores características. Quizás estés pensando, pero hermana Pilar, ¿cómo voy a llamar responsable a alguien que es irresponsable? ¿Cómo voy a llamar paciente a alguien que pierde el control constantemente? La respuesta la encontramos en la forma en que Dios trata con nosotros. Dios nunca ha ignorado nuestros defectos. Él conoce nuestras debilidades mejor que nadie. Sin embargo, Dios tiene la maravillosa capacidad de ver más allá de lo que somos hoy, para contemplar lo que podemos llegar a ser mediante su gracia. Muchas veces nosotros vemos una semilla y pensamos, eso es todo lo que es. Pero Dios ve un árbol. Nosotros vemos un error. Dios ve una oportunidad de crecimiento. Nosotros vemos una caída. Dios ve una futura victoria. Y cuando comenzamos a ver a las personas desde la perspectiva de Dios, nuestras palabras cambian, nuestra actitud cambia, nuestra manera de relacionarnos cambia. La Biblia nos muestra este principio una y otra vez. Dios llamó a Abraham cuando todavía no tenía hijos y le cambió el nombre a Abraham. El nombre Abraham significa padre de muchas naciones. Imagínese eso. Todavía no tenía descendencia, pero Dios comenzó a llamarlo por aquello que llegaría a ser. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, estaba declarando el futuro que Dios tenía preparado para él. Dios estaba reforzando una identidad antes de que la realidad fuera visible. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Él nos llamó hijos. Cuando éramos débiles, Él nos llamó vencedores. Cuando estábamos perdidos, Él nos llamó escogidos. Dios no se limita a describir nuestra condición actual. Dios habla a nuestro potencial. Y muchas veces las personas florecen cuando alguien cree en ellas antes de que ellas mismas crean en sí mismas. Quizás recuerdas a un maestro que vio algo especial en ti. Quizás un pastor te dio una oportunidad cuando nadie más confiaba en ti. Quizás una amiga te recordó tus fortalezas en un momento donde solo podías ver tus debilidades. Esas palabras dejaron una huella profunda, porque las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras pueden convertirse en cadenas o pueden convertirse en alas. Pueden limitar a una persona o pueden ayudarla a descubrir quién realmente puede llegar a ser. En esta lección aprenderemos cómo Jesús utilizó este principio y cómo nosotras podemos aplicarlo en nuestras familias, amistades y ministerios. Porque cuando aprendemos a ver a las personas como Dios las ve, comenzamos a participar en la obra transformadora que Él está realizando en sus vidas. Nos vemos en la siguiente parte. Uno de los ejemplos más poderosos de este principio lo encontramos en la vida de Pedro. Si alguna vez hubo una persona imperfecta, fue Pedro. Era impulsivo, hablaba antes de pensar, tomaba decisiones precipitadas. A veces parecía actuar más por emoción que por sabiduría. Incluso llegó a negar al Señor 3 veces. Sin embargo, Jesús vio algo que nadie más veía. En Mateo 16:18 Jesús le dijo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pensemos en esto por un momento. Pedro todavía no era la roca firme que llegaría a ser. Todavía tenía mucho que aprender. Todavía cometería errores. Todavía enfrentaría momentos de fracaso. Pero Jesús decidió hablarle según el hombre que llegaría a ser y no únicamente según el hombre que era en ese momento. Jesús estaba viendo el potencial escondido detrás de las imperfecciones. Y muchas veces eso es exactamente lo que necesitamos aprender a hacer con las personas que nos rodean. Porque es muy fácil etiquetar. Es flojo, es irresponsable, siempre llega tarde, nunca ayuda, jamás cambia.
Pero cuando colocamos etiquetas negativas sobre alguien, muchas veces esa persona termina viviendo dentro de esa etiqueta. Por el contrario, cuando comenzamos a destacar sus fortalezas, aunque todavía estén en desarrollo, ayudamos a construir una nueva identidad. Por ejemplo, en lugar de decir, siempre dejas todo tirado, podemos decir, he visto que cuando te propones algo, eres muy organizado. En lugar de decir, nunca ayudas, podemos decir, aprecio mucho las veces que has estado dispuesto a ayudar. ¿Notas la diferencia? No estamos ignorando el problema, estamos alimentando la solución, estamos fortaleciendo aquello que queremos ver crecer. Tal como una jardinera riega las flores y no las malas hierbas, nosotras debemos aprender a regar las virtudes que Dios ha sembrado en las personas, porque aquello que alimentamos tiende a crecer, aquello que celebramos tiende a multiplicarse, y aquello que reconocemos suele fortalecerse. Jesús entendía perfectamente este principio. Él sabía que las personas muchas veces se convierten en aquello que creen que son. Y una de las formas más poderosas de ayudar a alguien a crecer es recordarle quién puede llegar a ser en Cristo. En la próxima parte, veremos cómo nuestras palabras pueden convertirse en herramientas de transformación espiritual. En las patas anteriores vimos que Dios ve el potencial antes que la perfección y que Jesús hablaba a las personas según aquello que podían llegar a ser. Ahora veremos algo que puede cambiar por completo nuestras relaciones. Nuestras palabras tienen el poder de fortalecer o debilitar la identidad de una persona. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Muchas veces pensamos que nuestras palabras desaparecen tan pronto como las pronunciamos, pero no es así. Las palabras permanecen. Las personas suelen recordar durante años algo que alguien les dijo. Quizás todavía recuerdas una palabra de ánimo que recibiste cuando eras joven, o tal vez recuerdas una crítica que te hirió profundamente. Las palabras dejan huellas. Por eso debemos ser cuidadosas con lo que hablamos sobre nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras amigas y nuestros hermanos en Cristo. Hay personas que han escuchado durante tanto tiempo, eres un fracaso, no sirves para nada, nunca vas a cambiar, siempre haces todo mal, que terminan creyéndolo. Y cuando una persona cree una mentira acerca de sí misma, comienza a vivir conforme a esa mentira. Pero gracias a Dios, también sucede lo contrario. Cuando alguien escucha, Dios tiene un propósito para tu vida. Eres una persona valiosa. Veo en ti un corazón generoso. Sé que puedes crecer. Confío en que Dios está obrando en ti. Esas palabras comienzan a sembrar esperanza. Comienzan a construir una nueva imagen. Comienzan a fortalecer la fe. Jesús hacía esto constantemente. Cuando encontró a Natanael dijo, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Juan 1:47. ¡Qué interesante! Jesús pudo haber señalado muchos defectos, pero decidió reconocer una virtud. Y muchas veces eso es exactamente lo que las personas necesitan. No necesitan que alguien les recuerde una vez más sus errores. Ya conocen sus errores. Ya saben dónde han fallado. Lo que necesitan es alguien que les recuerde la obra que Dios puede hacer en sus vidas. Piensa en una madre. Si constantemente le dice a su hijo, eres irresponsable, probablemente el niño terminará creyéndolo. Pero si le dice, hijo, sé que eres un joven responsable y capaz, confío en ti, ese niño tendrá algo positivo hacia lo cual esforzarse. Lo mismo sucede en el matrimonio, lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede en nuestras amistades. Las personas suelen crecer en la dirección a las expectativas que perciben. Por eso debemos aprender a usar nuestras palabras como herramientas de construcción y no de destrucción. Esto no significa mentir, no significa ignorar los problemas, no significa llamar bueno a lo malo. Significa reconocer las semillas de virtud que Dios ya ha puesto en una persona y ayudar a que crezcan. Significa buscar aquello que es digno de alabanza. Significa hablar vida donde otros solo hablan derrota. Y cuando hacemos esto, comenzamos a parecernos más a nuestro Padre Celestial, porque Dios es experto en ver tesoros donde otros solo ven ruinas. Dios ve propósito donde otros ven fracaso. Dios ve posibilidades donde otros ven limitaciones.
y como hijas de Dios, estamos llamadas a hacer lo mismo. En la próxima parte, veremos cómo aplicar este principio de manera práctica en nuestro hogar, en el ministerio y en nuestras relaciones diarias. Hasta ahora hemos aprendido que Dios ve el potencial antes que la perfección, que Jesús hablaba a las personas según aquello que podían llegar a ser, y que nuestras palabras tienen un enorme poder para influir en la identidad de quienes nos rodean. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo aplicamos este principio de manera práctica en nuestra vida diaria? Porque es fácil estar de acuerdo con la idea. Lo difícil es vivirla cuando estamos cansadas, frustradas o lidiando con personas que constantemente nos desafían. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando este principio resulta más poderoso. Comienza buscando algo bueno. Filipenses 4:8 nos enseña a enfocarnos en aquello que es verdadero, honorable, justo, puro y digno de alabanza. Esto significa que debemos entrenar nuestros ojos para encontrar lo bueno. Tal vez tu hijo es desorganizado, pero tiene un corazón compasivo. Tal vez tu esposo olvida algunos detalles, pero trabaja arduamente para su familia. Tal vez una hermana de la iglesia está creciendo lentamente, pero tiene un deseo genuino de servir a Dios. En lugar de enfocarnos únicamente en las áreas débiles, debemos aprender a reconocer las fortalezas, porque aquello en lo que enfocamos nuestra atención suele expandirse. Habla de la virtud que deseas fortalecer. Cuando identifiques una cualidad positiva, exprésala, no la guardes, dila. Por ejemplo, me gusta tu disposición para ayudar. He notado que estás siendo más paciente. Admiro tu perseverancia. Veo que estás creciendo. Gracias por tu esfuerzo. A veces pensamos que las personas saben que las apreciamos, pero muchas veces necesitan escucharlo. Tus palabras pueden convertirse en combustible para su crecimiento espiritual. Corrige sin destruir. Este principio no significa evitar la corrección. La Biblia enseña claramente la importancia de corregir. Pero existe una gran diferencia entre corregir y etiquetar. No es lo mismo decir, cometiste un error, que decir, eres un fracaso. No es lo mismo decir, necesitas mejorar esta área, que decir, nunca haces nada bien. La corrección bíblica apunta al comportamiento. La crítica destructiva ataca la identidad. Jesús corregía, pero siempre dejaba espacio para la esperanza. Siempre mostraba un camino hacia la restauración. Trata a las personas según lo que pueden llegar a ser. Piensa por un momento en cómo Dios te ha tratado a ti. ¿Esperó hasta que fueras perfecta para amarte? ¿Esperó hasta que tuvieras todo resuelto para llamarte su hija? No. Él te amó mientras estabas creciendo. Él creyó en su obra dentro de ti antes de que vieras los resultados. Y ahora nos invita a extender esa misma gracia a los demás. Imagina cómo cambiarían nuestros hogares si habláramos más vida que crítica. Imagina cómo cambiarían nuestras iglesias si reconociéramos más las virtudes que los errores. Imagina cómo cambiarían nuestras amistades si ayudáramos a otros a ver el potencial que Dios ha puesto en ellos. Cuando tratamos a las personas como alguien valioso, muchas veces comienzan a actuar de acuerdo con ese valor. Cuando las tratamos como capaces, suelen esforzarse por demostrar esa capacidad. Cuando les recordamos quiénes pueden llegar a ser en Cristo, las ayudamos a... Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Durante esta lección hemos visto una verdad hermosa y transformadora. Si queremos ayudar a una persona a desarrollar una cualidad positiva, debemos aprender a verla y tratarla según aquello que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Y no hay mejor ejemplo de esto que nuestro propio Padre Celestial. Dios nunca se ha limitado a vernos por nuestros errores. Si así fuera, ninguno de nosotros tendría esperanza. Él conoce nuestras debilidades, nuestros fracasos y nuestras luchas. Conoce las áreas donde todavía necesitamos crecer. Sin embargo, Dios también ve la obra que su Espíritu está realizando en nosotros. Cuando el mundo veía pescadores comunes, Jesús vio futuros apóstoles. Cuando otros veían a Saulo como un perseguidor de la iglesia, Dios veía al apóstol Pablo, un hombre que llevaría el Evangelio a las naciones. Cuando Gedeón se escondía por miedo, el ángel del Señor lo llamó, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. ¿Era Gedeón valiente en ese momento? No parecía serlo, pero Dios vio lo que podía llegar a ser cuando caminara en obediencia.
Qué hermoso saber que Dios hace lo mismo con nosotros. Quizás hoy te sientes insuficiente. Quizás ves más defectos que fortalezas. Quizás estás luchando con áreas de tu vida que aún no han sido transformadas por completo. Pero Dios no ha terminado contigo. La obra sigue en proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando, Dios sigue moldeando, Dios sigue transformando. Y porque Él nos ha tratado con tanta gracia, nosotros debemos extender esa misma gracia a los demás. Piensa por un momento, ¿quién necesita escuchar una palabra de ánimo esta semana? ¿Quién necesita que alguien crea en Él? ¿Quién necesita que alguien le recuerde el potencial que Dios ha puesto en su vida? Tal vez sea un hijo, tal vez sea tu esposo, tal vez una hermana de la iglesia, tal vez una amiga que está atravesando un tiempo difícil. Quizás Dios quiera usarte para hablar vida donde otros han hablado derrota. Quizás Dios quiera usarte para recordarles quiénes pueden llegar a ser en Cristo. Nuestras palabras no tienen el poder de cambiar corazones por sí solas, pero Dios puede usar nuestras palabras para sembrar esperanza. Puede usarlas para fortalecer la fe. Puede usarlas para inspirar crecimiento. Puede usarlas para ayudar a otros a descubrir el propósito que Él tiene para sus vidas. Por eso, la próxima vez que veas una debilidad en alguien, pregúntate, ¿qué virtud podría Dios estar desarrollando aquí? Y cuando la encuentres, aunque sea pequeña, aliméntala, reconócela, anímala, háblala. Porque muchas veces las personas florecen cuando alguien les muestra la versión de sí mismas que Dios ya puede ver. Conclusión. Que seamos mujeres que edifican, mujeres que inspiran, mujeres que hablan vida, mujeres que ven el potencial donde otros solo ven problemas, y que, así como Cristo nos llamó por lo que podíamos llegar a ser, nosotras también ayudemos a otros a caminar hacia la persona que Dios los creó para ser. Que nuestras palabras reflejen el corazón de nuestro Padre Celestial, y que cada persona que pase por nuestra vida salga fortalecida, animada y más cerca de convertirse en todo aquello que Dios ha planeado para ella. Dios les bendiga. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otra mujer. Juntas, sigamos creciendo en Cristo, edificando vidas y reflejando el amor de nuestro Señor.